sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre anunciaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Así es, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el único que merece la alabanza y la adoración. Oh, te adoramos, te exaltamos, Señor. Sea tu nombre exaltado para siempre, sea tu nombre adorado para siempre, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos y te exaltamos, Señor. Digno eres de alabanza. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Eres el Todopoderoso, Señor. Eres nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. La bondad de Dios. Dios es un Dios bondadoso. La nación de Israel era el pueblo conocedor de la ley de Dios. Este pueblo conocía los mandamientos de Dios, no uno ni dos. Era el pueblo que se mantenía en la lucha para guardarlos, pero cada momento violaba los principios de Dios. No era porque no lo supiera, era porque batallaba con su carne, era porque luchaba consigo mismo. Y por esta razón, la nación de Israel ahora se ve triste, afligida, cautiva en Babilonia. Y vemos la reacción de este pueblo conocedor de la ley. Esta nación era totalmente responsable de sus actos. Era una nación responsable de todos sus actos. Cuando hay conocimiento de aquella cosa o de aquellas cosas y las hacemos, ya no las hacemos por ignorancia, ya no las hacemos porque no entendíamos. Es muchas veces lo que nos lleva a hacer aquello que no queremos, aquel dominio que hay en la carne del ser humano.
¿Cuántas veces nos obliga al hombre a hacer aquello que no desea? Pablo se lamenta en el libro de Romanos capítulo 7. Y Pablo dice: ¿cómo es eso? Que aquello que no deseo hacer es lo que siempre vengo a hacer. Aquello que detesto es aquello que termino haciendo. Pablo dice: miserable de mí. Y hace una exclamación y dice Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al llegar al capítulo 8 y el verso 1 de Romanos, Pablo da un suspiro y ahora hace no una exclamación, sino que Pablo va a hacer y va a descansar en las manos del Señor. Ahora viene una doxología en el corazón del apóstol y dice lo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo, por su gran misericordia, por su gran amor. ¿Por qué? Porque Él ha provisto las armas para poder mantenernos de pie. Sí, dice Dios en los versos leídos, se los leo. Ezequiel 33:10. En el verso 11, mire lo que Dios dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Y el profeta exclama: volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, casa de Israel. Dios, sí, dice Dios, tan cierto como que yo vivo, vivirá también los que se arrepientan de a de veras. Eso es lo que exclama el verso 11. Tan cierto como yo vivo, todo aquel que se arrepienta vivirá, no morirá. Hay una promesa y hay una aseveración y sale de los labios de Dios, de los labios de aquel que no miente. Y toda persona que se vuelve de su mal camino y se arrepiente del mal camino, dice Dios: como yo vivo, él vivirá. Esta es mi promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Número 1, Dios abre una puerta de bondad para el impío. La pregunta desesperada del impío la tiene en el texto usted. La pregunta desesperada del impío: ¿cómo pues viviremos? Dice la nación de Israel en el verso 10 y 11 de Ezequiel, el que leímos. ¿Cómo pues viviremos si nuestros pecados están sobre nosotros? Dios, oyendo la súplica y la tristeza y el dolor de los corazones que se conmueven al saber que el pecado lleva a la muerte, Dios habla inmediatamente al profeta y le dice: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. ¿Cuántos alaban su nombre? Vivo yo, diles, hijo de hombre, no quiero yo la muerte del impío. Su preocupación, esta nación judía, este pueblo de Israel, ha desobedecido a Dios una y otra vez. Ahora están cautivos en Babilonia. Su desobediencia los llevó. Los profetas se desgastaron. Jeremías lloraba. Isaías pagó con su vida, advirtiendo el castigo que vendría. Ezequiel, siendo un sacerdote crecido y estudiado para el sacerdocio en Jerusalén, en el segundo cautiverio que hizo Nabucodonosor, en el año 597, Nabucodonosor invade Jerusalén, quema el templo de Dios y se lleva en el segundo cautiverio a todo el pueblo restante que Nabucodonosor había dejado en su primera invasión. Y en este grupo va el gran sacerdote Ezequiel. Ezequiel hasta el momento no tiene el llamado a ser profeta. Él es
de oficio sacerdote de Jehová. Pero es llevado entre este segundo grupo, año 597 antes de Cristo. Ahí va el profeta, ahí va el sacerdote, entrando en Babilonia. Dios lo llama al ministerio profético. Ahí comienza también a advertir al pueblo que se arrepientan, que se vuelvan, que dejen los malos caminos y se vuelvan a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Pero no lo hacen. Su corazón se endurece. Llegaron al extremo de discutirle a Dios si sus caminos eran rectos. Hace un momento oraba. Antes que usted llegara, estaba en el altar y estaba llorando ante mi Dios. ¿Cómo el hombre se ha atrevido en su pecado? ¿Cómo el hombre se atreve a cuestionar la bondad, la justicia y la misericordia de Dios? En su pecado y rebelión llegaron a cuestionar a Dios y a sus caminos, y le dijeron a Dios que el problema era que los caminos de Dios no eran rectos. ¿Escuchó eso? Y el Señor contesta: no son rectos mis caminos, casa de Israel. No son vuestros caminos torcidos. ¿Cuándo han sido torcidos los caminos del Señor? Los caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son puros. Los caminos del Señor son santos. Y todo el que camina en ellos, por torpe que sea, no va a salirse. Pero el pecado lleva al hombre a hacer cuestiones extrañas por su rebeldía, por su corazón no arrepentido, por su soberbia. Llega a cuestionar un Dios santo y compasivo como es nuestro Dios. Verso 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado. Oiga lo que dijeron. Así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y se hacen esta pregunta: ¿cómo pues viviremos? Me encanta Dios, pueblo. Me encanta que Él está atento. Diles, dice Jehová, vivo yo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Si esa es su preocupación, no estoy pensando en quitarles la vida. No quiero la muerte del impío. No quiero que el impío muera. Quiero que el impío se arrepienta. ¿Cuántos alaban su nombre? Los israelitas pensaron que morirían como resultado de su pecado. Dios respondió que Él no se complacía con la muerte de los impíos por su pecado, sino que su deseo era que se arrepintieran y vivieran. Ezequiel 18:30 al 33. Mire lo que el Señor dice una vez más. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo exaltan? Es bueno Dios. Su bondad es incomparable. Ellos mismos eran jueces de sus propias malas acciones. Ellos mismos daban sentencia de muerte, como lo hizo David en una ocasión.
Pero la bondad de Dios salió y declaró: yo no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que el impío se arrepienta. ¿Cuánta persona no entiende esto? ¿Cuántas veces los hombres hacen preguntas necias? ¿Por qué no se mueren los malos? ¿Por qué siguen haciendo maldad? Porque Dios no quiere la muerte de los impíos. Él quiere que se arrepientan. Él quiere que se vuelvan de su mal camino. Él quiere que regresen a la senda correcta. Y a veces se mueren los santos. Los hombres de justicia, las mujeres que buscan de Dios, se enferman hoy y se mueren mañana. Y dice: se murió tan rápido, no tuvo oportunidad. Pobrecito, no, pobrecito, que no sabe que de angustia guarda Jehová a sus hijos, dice el Salmo. De la angustia guarda Jehová a sus hijos, porque el Señor sí anhela que sus hijos estén en su presencia. Dice Jeremías que son grandes sus misericordias y que son nuevas cada mañana. Pero ¿qué es lo que Dios desea? Dice: arrepentíos y viviréis. La respuesta divina a la pregunta humana es: arrepentíos y convertíos y viviréis. La pregunta de ellos: nuestros pecados están sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer? La respuesta divina a una pregunta como esta es: arrepentíos y viviréis. Es interesante cómo Dios ha amado a este pueblo, y no solo a este pueblo, nos ha amado a nosotros. Nos ha amado con amor eterno, dice el profeta. Cuando vemos en el libro de Mateo la aparición de aquel hombre, hijo de sacerdote también, llamado Juan el Bautista. Este hombre debió de haber nacido y quedadose en el templo para ejercer el ministerio sacerdotal. Pero la verdad es que los sacerdotes no funcionan si no hay gente sirviendo a Dios. Así que Dios tiene que sacar a aquel que funcionaba como sacerdote y traerlo a ser un pregonero de justicia. Dice que Dios levantó a Juan el Bautista, y el mensaje de este hombre, que para muchos es un hombre que anda prácticamente divagando en los desiertos, una persona que no tiene un hogar aparente, así lo tiene la persona, tenía mejor hogar que cualquiera de nosotros. Los sacerdotes eran de la clase media. Los sumos sacerdotes en Israel eran de la clase media. Tenían cosas hermosas, cosas muy buenas. Pero en este caso, Juan el Bautista recibe el llamado de Dios del vientre de su madre. Y desde el vientre de su madre es escogido para llevar el mensaje, no siendo un intercesor del pueblo, sino un confrontador del pueblo. Ya que el sacerdote siempre estaba para interceder por el pueblo. Pero Dios llama a Juan el Bautista ya no a interceder, sino a confrontar el pueblo. Y el Bautista salía en el desierto de Judea y se paraba, y este era el mensaje céntrico: arrepentíos y bautícense, arrepentíos y bautícense. Porque la respuesta de un Dios divino a una pregunta necia del ser humano: ¿qué haremos?, es: arrepentíos y viviréis. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando el apóstol Pedro, con aquellos 120, están en el aposento alto, el derramamiento del Espíritu se acaba de dar. Aquel soplo que hizo temblar la casa, aquel aire fresco o caliente que soplaba, dice que entró donde estaban asentados. Ahí estaban todos los que gritaron ante el palacio de Pilato cuando él había resuelto soltar a Jesús. Ahí están alrededor, y algunos observan. Y cuando el Espíritu se derrama, el texto dice que fueron compungidos sus corazones. Y hubo una pregunta que siempre está en el ser humano: varones galileos, ¿qué haremos? Y la respuesta divina es la misma: arrepentíos
y convertíos y serán borrados vuestros pecados. Ellos preguntan ¿qué haremos? Y la respuesta divina es siempre: arrepentíos para que vuestros pecados sean borrados. No puede haber cristianismo ni evangelio si no hay arrepentimiento. Habrán muchas religiones y grupos sociales y organizaciones, pero evangelio solo es uno. Y este evangelio funciona con gente arrepentida, con gente que le ha dado la espalda al mundo y ha venido a los pies de Jesucristo. De esta manera funciona el evangelio de Jesucristo. Gente que ha dicho no al pecado, pero sí a Cristo. Me arrepiento de mi maldad y vengo a Cristo que perdone mis pecados. La respuesta de un Dios divino a una humanidad caída es: arrepiéntete. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban su nombre? El mandato es general. Aquí no es solo para aquellos que se portaron más mal que otros. El apóstol Pedro declara, porque hay mucha gente que tiene esta expresión en sus labios y siempre están cuestionando. Los escépticos tienen esta costumbre. Pobres aleluyas. Desde que era niño estoy oyendo que Cristo viene y que viene. Desde que era niño dicen lo mismo y Él no viene, dice. Si entendiera por qué Cristo no ha venido. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Este es el secreto de la victoria. No importa cuán oscuros, Isaías dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice Isaías 1:18. Y el mandato es que la nación se arrepienta. Y esta tarde es: tú que me escuchas por medio de ese aparato, si conoces de Dios, da la media vuelta, entra en el camino santo y sigue a Jesús, y tus pecados serán perdonados. El Espíritu Santo usó los labios de Ezequiel. Usted puede ver el texto. El Espíritu Santo usó los labios de Ezequiel, quien creía en la libertad moral de los hombres y daba énfasis a la responsabilidad individual. El Espíritu Santo usó los labios de Ezequiel, quien creía en la libertad moral del hombre y daba énfasis a la responsabilidad individual. Note, le leo el texto que dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y el llamado es: volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y esto que yo acabo de mostrarle muestra lo que hay en la mente del profeta. En el profeta había un espíritu de una libertad total individual, que cada uno puede tomar la decisión o de pecar o de santificarse. Si hubiera escandalizado Ezequiel ante la manera de su gestión de algo como la predestinación incondicional de los individuos, tal como la enseñan algunos grupos seguidores del gran teólogo Calvino, Ezequiel se hubiera sorprendido de esa teología y de esa enseñanza. Que hay un grupo predilecto sin hacer nada, solo serán salvos. Y hay un grupo predestinado
a ir al infierno sin esperanza de nada. Esa es una teología errónea. El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, da una clara libertad y excepcional de cada individuo que quiere tomar el camino malo o el camino bueno. Si se arrepiente el impío vivirá, y si no se arrepiente morirá, independientemente de quién sea. Aquí la palabra es impío. Y quiero que sepa que todo Israel era un pueblo impío en este momento, porque todo aquel que conoce la verdad de la palabra de Dios y se le ha enseñado y se le ha mostrado la piedad que debe de vivir y vive lo contrario, ese es un impío. Israel sabía cómo debería de vivir y cómo debería de guardar la palabra de Dios. No la guardaba. Por eso Dios generaliza ahora y habla de la nación total, la muerte del impío. Pero dentro de esta nación habían individuos personalmente, podían tomar la decisión y podían romper la maldición que pesaba sobre ellos. Si se arrepentían, Dios los perdonaba. Y hoy en día, si alguien se arrepiente de la manera de vida que el mundo vive y se humilla ante Dios, Dios lo perdona. El mensaje de Ezequiel es: volveos, volveos. Esto muestra que eran conocedores. Nadie puede volverse a donde nunca ha estado, ¿sí, verdad? Amén. Si usted le dice, ¿cuándo va a volver? ¿A dónde? Si nunca he ido. Amén. Pero aquí el llamado es: volveos. Está llamando a gente que conoce la palabra. Esto nos enseña claramente que eran responsables de sus actos, pues una vez conocieron la piedad y se apartaron, Dios los invita a regresar a Él, y lo hace en Ezequiel 18, 21 y 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, no vivirá si se apartare de su camino. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, vivirá si se apartare de sus caminos. Dios no quiere la muerte de los impíos. Eso debería de ser una actitud de alegría a padres, a madres, a parientes cercanos que viven una vida desordenada, y hay un padre llorando: mi hijo se va a morir en ese pecado. Y hay una madre lamentando: mi hijo. Dios no quiere la muerte del impío. No la desea, no la anhela. Dios le ha extendido y le seguirá dando en su gran misericordia la oportunidad del arrepentimiento, porque Él no desea ver los malos morir. Uno dice: ¿por qué es así Dios? Nadie como Dios sabe el tormento que le espera al pecador. Nadie como solo Él sabe lo que le espera a un rebelde pecador, porque Él fue y Él es el que permitirá el tormento del pecador, y sabe la magnitud del dolor y la angustia que vivirá en el infierno. Por eso Dios no desea la muerte del impío. Él quiere que se arrepienta. Bendito sea su santo nombre. Lo alaba, iglesia. No quiero, dice, la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y viva.
Dios, el Dios de nueva oportunidad. Adán, el primer hombre, tuvo una nueva oportunidad. ¿Oportunidad de qué, pastor? De vestirse. Amén. Usted recordará que el grave problema que pudo observar Adán en su pecado era este. Después del pecado de Adán, sus ojos solo contemplaban su desnudez y su preocupación era eso. Cuando la voz de Dios se escucha en el huerto, Él no está preocupado por otra cosa. Él anda arrancando hojas de donde sea, porque su situación era vergonzosa delante de un Dios santo. Él está totalmente desnudo en su conciencia, en sus ojos espirituales. No tiene cobertura. Pero la voz de Dios se pasea en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? Oiga esa voz tan amorosa. No viene con sentencia, lo viene a buscar. Lo viene a buscar con ternura. Pero ¿dónde estás tú, Adán? Al fin Adán respondió detrás, escondido. Oí tu voz, la escuché, era clara en el huerto, pero me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Sabe, Dios es misericordioso. Él anda arrancando hojas de higuera, como sea, de las más grandes, yo creo. Y Dios le hace, dice la Biblia, que le hizo delantales de pieles de animal, buena vestimenta. Eso simbolizaba una segunda oportunidad para Adán. Eso simbolizaba que Dios es Dios de la segunda oportunidad, y que no está del todo perdido, que de allí en adelante Adán siga viviendo bajo temor y que viva en obediencia, y Adán recibe su salvación. Y usted dice, ¿quién lo salvó? Cristo lo salvó. Dios es Dios de segunda oportunidad. Invita también a Israel a volverse, y al mundo entero les hace una cordial invitación en Mateo capítulo 11 y el verso 28. Oiga la invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado es enfático, el llamado es absoluto, el llamado es directo, el llamado no tiene confusión. El llamado es el siguiente: venid a mí. Amén. Venid a mí, con una promesa. Él sabe la vida que el ser humano vive sin Él. Él entiende la desesperación de los corazones. Él ha visto la aflicción del hombre y la mujer, y su llamado es enfático: venid a mí y yo os haré descansar. Él sabe cómo estás viviendo. ¿Cuánta persona que ha conocido a Jesús y se le ha entregado el evangelio claro y directo, ahora vive queriéndose hacer el desentendido, la desentendida sin Él? Pero su corazón está cargado. Su corazón, cada que te acuestas, cada que oyes un grito que Cristo viene y sabes que no estás viviendo bien, brincas, y no de alegría, sino de temor. Porque sabes que si Cristo viene te quedas. Porque la conducta que has vivido no es la mejor. Jesús quiere que descanses de esa carga pesada que te agobia. Venid a mí y yo os haré descansar, dice el Señor. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor nuestro. Por eso es que Dios no quiere la muerte del impío, porque si el impío muere en esa condición,
Dios tendrá que castigar, y el castigo es con muerte, y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿de qué muerte estamos hablando? Mire lo que dice Dios a Ezequiel en el capítulo 18 y el verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, promesa, y viviréis. La muerte común y corriente es instantánea, llega inmediata. Dios habla aquí en un verbo futuro. Convertíos y viviréis. Y como dice David, y en la casa de Jehová moraré por largos años. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios desea que vivamos. Dios desea que vivas. Dios desea que tengamos vida eterna. El cielo fue preparado para nosotros. Esas moradas eternas fueron preparadas para nosotros. Y Él quiere que se llene su casa. En Génesis 2:17 es el eco de lo que Dios hizo en el Génesis 2:17. En Ezequiel 33:11 es el mismo eco de la voz de Dios. Mire lo que Dios le dice al hombre allí en Génesis 2:17. Le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios advirtió a Adán, y Dios advierte al pueblo de Israel, y Dios advierte esta noche a aquel que me escucha. Él no quiere que muera en pecado. Él quiere que el pecador se arrepienta. Lo que Dios quiere recordarle al hombre, que después del pecado fue reducido a muerte, y que la muerte física es el preludio a la muerte eterna. Si usted tiene esta noche un minuto y me puede escuchar con atención, y usted sabe en su interior que si ahora mismo da el último suspiro, usted está convencido por su propio juicio que usted va al infierno. Pero si en este momento usted tiene un minuto atento y oye el mensaje que Cristo le está enviando, y usted toma la decisión de recibir a Jesús, y usted muriera en este momento, después de esta muerte, usted no tendría que enfrentar la muerte eterna. Pero si usted muriera en este momento, muerte física, usted ya está en la antesala de la muerte eterna. Es decir, ya la tiene. Porque una vez muerto, ya no hay oportunidad para arrepentimiento. El arrepentimiento funciona hoy, y no funciona porque alguien le haga 10,000 rezos. Es usted quien debe tomar la decisión aquí y ahora. Si usted toma esa decisión, usted ya no, aunque muriera, ahora usted muere, pero en el instante no tendrá ya su cuerpo glorificado. No estará caminando y corriendo ya en las calles de oro, pero usted ya estará en la presencia del Dios vivo. Si el hombre impío se condena, no es que Dios sea malo, porque Él no quiere la muerte del impío. Por esta misma razón envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cómo interpretaba Juan Calvino Juan 3:16. No entiendo su teología y no entiendo a sus seguidores que no escudriñan la palabra de Dios. Y son grandes hermenéuticos y grandes homilépticos.
Pero hay textos que no necesitan tanta profundidad, solo ser obediente al texto. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree. Un tiempo presente, ni siquiera es crea, sino para que todo aquel que en Él cree, verbo presente activo, tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí no hay, y en esta expresión no está hablando de entresacar y dejar a algunos y a otros, no. Aquí la expresión es todos, el que quiera venir a Cristo. Dice uno de estos teólogos que desconoce el principio porque Dios hizo una elección. Yo le quiero decir a este teólogo: yo no desconozco el principio de la elección. El principio de la elección es para un ministerio, pero no para salvación. El principio de la elección, mi estimado teólogo, no es para salvación, es para un ministerio especial que Dios preparó de antemano. Hombres y mujeres, los cuales desarrollarían un ministerio, y a eso se refiere el tema de la elección. Porque ellos toman Jeremías capítulo 1 y el verso 5 en adelante, el llamamiento de Jeremías. Y Jeremías 1 en adelante, el verso 5 dice: antes que nacieras te aparté, te di por profeta a las naciones. Y dice el tema de la predestinación, así se llama esa doctrina, el tema de la predestinación. Déjeme explicarle con sencillez y mi torpeza, pero el Espíritu Santo no lo es, que cuando el Señor se refiere a Jeremías, no olvide, mi querido teólogo, que Jeremías es hijo de un sacerdote. Y los sacerdotes eran apartados desde el vientre de su madre para ejercer. Y la palabra te santifiqué viene del hebreo kadosh, poner aparte. Y los sacerdotes eran puestos aparte desde el vientre de su madre. Pero el llamado al ministerio profético lo puso Dios en Jeremías. Aún siendo un sacerdote, Dios le agregó y le dijo: pero a ti te di por profeta a las naciones. Por esta razón, iglesia, Dios, ¿y cuál es mi énfasis? ¿Por qué insisto en eso? Porque hay mucho predicador que con diplomacia entristece el corazón de una madre, entristece el corazón de un padre. Porque si hay una doctrina hablando de una predestinación para condenación y una predestinación para salvación, entonces ¿qué hacemos aquí nosotros? Si ya está destinado que te vas al infierno, que grite yo o lo que haga, no haré nada. Pero si Dios dice que si predico la palabra y alguien se arrepiente, tiene vida eterna, es porque Jesús sí otorga vida eterna al que se arrepiente. Que se vuelva del mal camino. El verso 11 del capítulo 33 de Ezequiel. El requisito es sencillo: que se vuelva del mal camino. Aquí camino son malas acciones y malos pensamientos, caminos y pensamientos torcidos, toda obra mala. Y Dios señala y advierte que si deja esos pensamientos malos y esos caminos torcidos, dice la palabra, que vivirá. Cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Escuchó el texto. No es que Dios los extravíe, no es que haya una oportunidad que Dios dio porque van a condenación. Cada uno se extravía por su propia gana, por sus propios senderos, por sus propios ideales, por sus propias torcidas mentes. Pero si alguno dice: yo vengo a ti, Padre, y me arrepiento, escúchame esta tarde, Él te quiere perdonar. En Proverbios 14:12, quiero recordarle Proverbios 14:12
toca mi corazón de cerca. Un pobre ignorante, un pobre olvidado, un pobre totalmente marginado, tímido y avergonzado, en un pueblo remoto. Un día Dios me llamó. Primero me salvó y luego me llamó. El llamado fue a predicar. Yo vi su mano. En una nube me invitaba a subir a su nube. Y yo sabía que era el Señor invitándome a su palabra. Y el primer mensaje que prediqué, Proverbios 14:12. Es el verso que le tengo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Pero si el impío deja ese mal camino y viene al único camino de Juan capítulo 10, en donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Si viene a este camino y deja su propio camino torcido, que según usted cree lo llevará al cielo, y se arrepiente hoy, Jesús le perdonará hoy, no mañana. Aquel ladrón que moría junto a la cruz, su esperanza era lejana. Acuérdate de mí cuando lejano, muy distante, cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hijo, no será ese día, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es hoy, hoy es el día de salvación, hoy es la noche aceptable. Yo dejo ese resto de mensaje y hago la pregunta. Quiero dejar el resto porque el Espíritu Santo ya habló. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién esta noche le dice: Jesús, yo me rindo a ti? He caminado en mis propias ideas, he caminado en mis propios senderos, he caminado, Señor, creyendo que lo sé todo, y me he equivocado. No hay nada que le agrade más a Dios que seamos sinceros, que seamos honestos. Dios no está llamando a gente pura. Él llama a pecadores al arrepentimiento. Si usted se considera un pecador, pero anhela ir al cielo, hoy tome la decisión. Cristo le está invitando. Quiere perdonar su pecado, quiere borrarlo. El libro de Miqueas capítulo 17 del verso 18 en adelante dice que Él sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la mar y Él no se acuerda más de ellos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso.
necesidad cada día. Oh Señor, para poder honrarte, Jesús, porque tú eres digno, Señor, de toda adoración. Sí, Jesús.